Hola, ya, ahora sí. El próximo panel será sobre regulación de propiedad intelectual en apuestas deportivas, marcas, data feeds y publicidad responsable. El video, por favor. Regulación de IP en apuestas deportivas, marcas, data feeds y publicidad responsable. Glenn Colton, socio en Arent Fox Schiff, Estados Unidos. Fernanda Magalhães, miembro de CONAR, Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria de Brasil, Brasil. Moderador, Juan Fremiort Ortiz, Perón y Sosa Telechea Porti Narvaja, Paraguay. Hola. 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 Hello. Well, I know that we are in. Creemos que tenemos un panel fantástico el día de hoy y tenemos estos speakers destacados desde una perspectiva de propiedad intelectual. No estamos solamente lidiando con los registros, la protección. Hoy también tenemos que considerar cómo estas marcas son utilizadas, si el operador está debidamente licenciado y si están nombrándose de manera correcta a los sponsors, de también tener los datos y la publicidad, si es responsable, cómo llegan esos datos. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a dos speakers destacados. Primero, Glenn Colton. Él está online. Gracias, Glenn. Él es socio en Arent Fox Schiff, New York. Él trabaja en la defensa penal de crímenes de guante blanco de negocios. Él tiene un gran conocimiento y reconocimiento en el cumplimiento dentro de apuestas deportivas. También trabaja en litigaciones sobre el uso de los jugadores en contenidos de fantasía digital. En su trabajo, él fue nombrado en el Salón de la Fama de el uso de imágenes. También tenemos a Fernanda, ella tiene mucha experiencia en el campo. Ella es una reconocida muy profesional en marketing, entretenimiento y propiedad intelectual. Tiene una extensiva experiencia en publicidad, contenido digital, influencers y tecnologías emergentes. También es miembro de CONAR, que es el Consejo Nacional, y también es consejera del Consejo del Comité Olímpico Paralímpico de Brasil. Muchas gracias, Fernanda, por poder estar con nosotros y compartir tu experiencia en ACIPI. Glenn, estamos listos. Voy a pasar las diapositivas de acuerdo a lo que me digas. ¿Tienes el micrófono? Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Muy bien, entonces no puedo ver aquí las diapositivas, pero espero que les muestre cuáles son las distintas formas de juego, que no son todas iguales. Entonces, lo primero que pensamos es en honor, le agradezco por... Volvamos a la diapositiva número 2. Este es quién soy yo. Si alguien tiene preguntas, estoy aquí trabajando hace 7 años. Podemos hablar.
Por favor, tomen nota de mi contacto, mi correo, para que puedan contactarme. Voy a estar muy feliz de poder recibir cualquier consulta. Entonces, antes de las diferentes formas de juego, tuve la suerte de tener la asistencia de uno de mis becarios. Entonces, ¿qué son los deportes de fantasía? Aproximadamente 7 millones de personas en Estados Unidos juegan en estos deportes de fantasía en una industria multibillonaria. También las apuestas deportivas tradicionales, tuvimos legalmente un estimado de 80 billones de dólares de juego ilegal, también legal. También tenemos mercados de predicción. Solamente en un mercado en Estados Unidos, 33 mil millones de dólares se gastaron en contratos solamente en el primer semestre del 2026. Entonces, pueden saber por qué es tan importante estas diferencias en las distintas formas de juegos. Entonces, vamos a hablar de qué son estos juegos de fantasía. Los deportes de fantasía, uno pone dinero en una liga con 10, 12, 13, 14 personas, y uno junta jugadores de diferentes contextos, deportes, y uno trata de tener las estadísticas y los puntos que en las otras personas. Y si eso es tan bueno como uno puede sobrepredecir sobre qué jugador, qué día y qué temporada. Bueno, las apuestas deportivas tradicionales son diferentes. Uno trata de decidir a quién va a apostar, qué equipo va a ganar o perder, qué jugador va a tener un número de puntos. Pero hay una entidad o un lugar donde si uno gana una casa de apuesta, por ejemplo, es uno en contra de la compañía. Pero es también diferente a las apuestas deportivas tradicionales. En el mercado de predicción es diferente. Uno puede ver, por ejemplo, en el Super Bowl, elijo a los Seahawks para vencer a los Patriots. Si tengo razón, la compañía de deportes tradicionales me pagan, y si no, ellos tienen el dinero. Pero en el mercado de predicción puedo tener un contrato que diga este va a ganar, y hay alguien en el marketplace que tiene la otra parte de esto. Entonces, si gano, yo recibo mi dinero, pero es porque alguien más también invirtió dinero y ellos perdieron en el mercado de predicción. Entonces, no es que estás jugando contra la casa de apuestas, sino contra otra persona. Entonces, es por eso que estos juegos ocurren. Algunos disfrutan el deporte a través de esto, otros están poniendo en riesgo sus fondos, y hay problemas en la sociedad debido a estar endeudado por el juego, las apuestas. Entonces, esto es lo que es diferente. Vamos a hablar del entorno legal estadounidense, como llamamos aquí, dónde estamos y hacia dónde vamos. La ley federal se domina por ciertos estatutos antiguos y confusos. La UIGA, la Ley Federal de Aplicación contra el Juego Ilegal de Internet, también tenemos el PASPA, que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional. Muchos gobiernos federales y estatales tienen primacía sobre la predicción, juegos de predicción, y la Ley Federal de Transmisiones Electrónicas 1961 es la ley americana federal sobre apuestas deportivas, y lo que hace es que no hace
que las apuestas sean legales o ilegales de por sí. Simplemente dice de que la transmisión interestatal de cierta información entre estados donde las apuestas deportivas sean legales, eso es legal. Si eso suena confuso, es porque lo es. Cuando diseñaron este estatuto, no es para decir aquí está la ley federal en todos los Estados Unidos que va a tratar con las apuestas. Simplemente se diseñó para tratar de poner penalidades sobre el crimen organizado que tenían el control de las apuestas hace unos 65 años. Si las confunde, significa que son inteligentes, porque esto es confuso por diseño, pero la ley federal de transmisiones electrónicas no hace que las apuestas sean ilegales, solo hace que la transmisión de información sobre las apuestas ilegal. La ley federal más reciente que se pasó es la ley contra el juego ilegal en Internet de 2006. Este estatuto, que no se pensó en detalle, en verdad fue una enmienda el acto de 6 Sports de 2006. Yo también la misma pregunta, ¿cuál es la diferencia? Pero, ¿qué hace la UIGA? Prohíbe a los operadores que acepten apuestas y juegos al azar y exige a procesadores de pagos que implementen políticas para restringir el juego de azar ilegal. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo define el gobierno federal la apuesta ilegal? No lo hace. Ya sea que la apuesta sea legal o ilegal bajo los estatutos UIGA, depende de que si son ilegales o no bajo las leyes estatales o de jurisdicciones extranjeras. El gobierno federal en Estados Unidos, bajo la Constitución, puede ejercer poder sobre la cláusula de supremacía de nuestra Constitución para decir que las apuestas es conversión estatal. El gobierno federal es supremo y nosotros podemos pasar un estatuto para cubrir las apuestas en todos los 50 estados. El gobierno federal y Congreso ha fallado en hacer eso y sigue sin hacerlo. Otro aspecto de la UIGA es que las competencias de deportes de fantasía son expresamente excluidos de la definición de apuesta o juego de azar. Esto fue un momento enorme en la ley norteamericana, porque ahora sea claro bajo ley federal que bajo ciertas circunstancias y condiciones los deportes de fantasía no son ilegales, no son apuestas ilegales y no están regulados por ley federal. Siguiente diapositiva. Como si fuese que las últimas dos leyes no eran suficientemente confusas, el PASPA fue aún más confuso. PASPA fue una ley federal que no hacía que la apuesta sea ilegal, lo que hacía era intentaba proteger a prohibir a los estados que faciliten apuestas sobre juegos amateur o profesional. Pero todo colapsó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el famoso o infame caso Murphy en el 2018. Básicamente, lo que la Corte Suprema de Estados Unidos hizo fue decir que el gobierno federal podría hacer que las apuestas sean legales o ilegales, pero que no podían hacer decirle qué debían hacer los estados dentro de sus fronteras. Los estados tienen el derecho de decidir si quieren legalizar las apuestas ilegales dentro de sus propias fronteras, podían hacerlo, a no ser que el Congreso actúe específicamente para hacerlo ilegal en todo el país. Otra diapositiva. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico de la decisión de la Corte Suprema en el caso Murphy? La decisión del caso Murphy no significa que las apuestas deportivas sean legales en todos los Estados Unidos. Sin embargo, significa que los estados pueden legalizar las apuestas dentro de sus fronteras siempre y cuando cumplan con las leyes existentes. Muchos estados han hecho que las apuestas sean legales dentro de sus fronteras. El resultado es una mezcla de variadas y disparejas reglas y regulaciones en diferentes estados, diferentes jurisdicciones, diferentes lugares, resultando en lo que se llama un acertijo envuelto en un misterio dentro de otro enigma. Y es así de confuso. Cada día, si hay una decisión nueva o si hay una regulación nueva propuesta, si algún estado en el país
todos tienen problemas en mantenerse actualizados con el sistema. Yo soy de Connecticut, del estado de Connecticut. Puedo entrar a mi computadora y apostar y hacer apuestas en un juego de fútbol el domingo, pero lo que no puedo hacer en ese mismo sitio, entrar en una competencia de deporte de fantasía. Los resultados han sido muy confusos. Siguiente diapositiva. Y los mercados de predicción, la regulación del mercado de predicción también ha hecho las cosas 10 veces más confusas. La legislación federal podría, como dije anteriormente, pero no ha afirmado tener jurisdicción exclusiva sobre todas las formas de apuestas y juegos deportivos. Pero la legislación federal no ha hecho esto. No con el Wire Act, no en el 2006 con la UIGIA y nada desde entonces. Pero en los últimos meses, o en el último año, la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de los Estados Unidos ha afirmado tener jurisdicción exclusiva, de acuerdo a ellos, tiene jurisdicción exclusiva sobre contratos deportivos en los mercados de predicción. Y han hecho una aplicación muy agresiva de esto, lo cual creó una batalla entre los estados y el gobierno federal. Pensarían que esto se resolvería en la Corte, pero ¿qué dijeron las Cortes? Bueno, los jueces federales han llegado y siguen llegando a conclusiones diferentes en los fallos preliminares. Y yo creo que esto va a terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Va a ser más fácil, más simple que el Congreso de los Estados Unidos pase legislación sobre el tema para que se aplique en toda la nación una misma ley, pero no lo han hecho hasta ahora. Todos mis comentarios el día de hoy aquí y todas mis respuestas son mis opiniones y vista personal. No represento a la ICP o de ninguno de mis clientes. Muchos de nosotros somos abogados, así que van a entender lo que intento decir aquí. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí están los desarrollos más recientes en los mercados de predicción, que han sido fascinantes. Han habido escándalos en el mercado de predicción y en las apuestas deportivas. En las apuestas deportivas, dos lanzadores de la Grandes Ligas de Béisbol enfrentan cargos federales por trabajar con apostadores deportivos para manipular apuestas especiales sobre ciertos lanzamientos. También se les acusa de tirar una pelota en vez de un strike porque se estaba apostando sobre lo que él haría en ese momento. La tecnología ha permitido las apuestas de micropropuestas. Estas dos imágenes, uno que era un ídolo en el deporte, fue acusado de amañar el partido y ahora está pasando por la corte. En los mercados de predicción, los fiscales federales estadounidenses acusaron a un soldado del ejército con uso de información privilegiada, no en el mercado de valores, sino que usar información clasificada sobre las operaciones para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Esta persona fue acusado, sabía que cuándo iba a suceder la redada, cuándo se le iba a arrestar a Maduro y predijo ese resultado con información privilegiada de adentro. Y ahora está en Corte Federal. Hace un par de días, un ingeniero de Google que vive en Suiza, italiano que vive en Suiza, que ilustra el alcance que tiene el gobierno norteamericano, han acusado a este ingeniero de Google con uso de información privilegiada. Supuestamente compró 2.7 millones de contratos prediciendo quién sería la persona más buscada en Google. Por supuesto, las alegaciones son que él tenía la información privilegiada de quién sería esa persona. Supuestamente su ganancia fue de 1.7 millones de dólares. Se le hizo cargos y se enfrenta a una pena carcelaria muy extensa si se les condena. Los fiscales americanos y agencias de aplicación de la ley están pensando fuera de la caja, están tomando
ley de seguridades dentro de conceptos de mercado. Si alguien sabe que compañía A va a comprar compañía B, compran acciones de compañía B sabiendo que va a subir el precio. Imagínense lo que va a suceder después. A alguien se le va a acusar con uso de información privilegiada porque saben. Esto también se aplica a los deportes. Si uno sabe si un jugador no va a jugar porque está lesionado, está enfermo, estos casos se van a litigar y luego van a ser seguidos de manera sustancial. Siguiente diapositiva. ¿Qué sigue ahora? Entonces, eventualmente, ¿qué sucede en los tribunales? ¿Quién va a regular el mercado de predicción sobre los contratos? No hay una predicción. Entonces, ¿qué sigue en los tribunales? La Corte Suprema va a decidir. Voy a poner mi dedo en el aire y digo que la posibilidad es de que el gobierno federal va a perder en la Corte Suprema de Estados Unidos la misma manera que habrían perdido en el caso Murphy. Y esto fue muy claro en la legislación. El Congreso de los Estados Unidos podría aprobar una ley nacional que aclare las reglas sobre las apuestas deportivas y los mercados de predicción en todo el país. Por favor, entiendan, dije podría. Uno podría ser sarcástico a decir que es algo que va a ocurrir ahora. Y finalmente vamos a ver más innovación y más aplicación rigurosa de la ley en materia de uso de información privilegiada y las personas que buscan tener ventaja para ganar dinero fácil. Entonces, si uno tiene preguntas o podemos hablar más de esto y ir a la estrella de este panel, que es Fernanda. Entonces seguimos con Fernanda. Gracias, Glenn, por iluminar con tu panel y darnos tus experiencias. Estoy seguro de que vamos a aprender mucho de tu experiencia. Fernanda, tienes el micrófono. Gracias, Glenn. ¿Quién necesita una introducción luego de cómo me presentaste? Bueno, muchas gracias. Es mi placer estar aquí hoy con ustedes. No es muy bueno mi portuñol, entonces voy a hablar inglés. Gracias a Zipi, gracias Matías, Nottinger, Ricardo Fisher, Julie. Muchas gracias realmente, y quisiera enfatizar realmente muchas gracias al comité organizador de esta edición en la Asunción de Azipi. A Zipi se le conoce de que es un lugar muy bueno para tener fiestas y encuentros, pero muchas gracias también por esta propuesta académica. Bueno, tenemos hablando sobre uno de los casos o marcos regulatorios en Brasil. Desde el inicio tenemos una presión política muy grande en la industria de las apuestas. Tomó como sorpresa esto, creando consecuencias directas de cómo aplicábamos sobre estrategias de registro de marca, acuerdos de sponsor y también de cumplimiento. Entonces mi meta hoy es de poder mostrarles toda la normativa, la propiedad intelectual, la arquitectura regulatoria, para poder ver cómo definimos el mercado de apuestas en Brasil y las regulaciones utilizadas. Empezando con la trayectoria legislativa, creo que es muy importante enfatizar el camino que tenemos aquí desde 1946. Creo que no puedo ver muy bien los números, pero espero que ustedes puedan ver. Pero desde 1946 a 2018,
todo tipo de juego era completamente prohibido. En Brasil teníamos la apuesta ilegal o los juegos de casino ilegal, y se utilizan estas máquinas por criminales o que puedan ser viables, pero públicamente y legalmente estaba estrictamente prohibido hasta el 2018. Esto todavía está vigente, es por eso que no podemos tener casinos físicos en Brasil, pero la ley de 2018 abrió la primera puerta de lo que vemos hoy, que estoy muy segura en toda mi vida de que las apuestas fueron nunca permitidas bajo ninguna circunstancia, pero desde 2018 empecé a ver estas plataformas de apuestas deportivas que llenaban el mercado con publicidad, sponsorship, y estando en todos los lugares en las redes sociales. Entonces fue un choque para mí al comienzo, cuando traté de entender qué estaba pasando. Y a partir del 2018 y 2023, en este periodo de 5 años, aunque el casino o las apuestas, todavía no tenemos una regulación sobre esta ley de apuestas integral. Teníamos unas prácticas éticas que son buenas prácticas, y de manera de poner contrarrestar este casino ilegal. Y de esa manera yo creo que al aconsejar marcas y agencias, en mi experiencia, uno puede decir solamente, nadie puede saber quién tiene la razón o no, solamente el Consejo de Atención al Consumidor. Entonces, ni las plataformas, ni las agencias, ni los medios conocían los canales. Entonces, lo mismo, luego de que la ley se emitió en diciembre del 2023, la ley de apuestas, este marco regulatorio para apuestas, en diciembre del 2020, también CONAR publica las normas de industria de las apuestas. Tenemos este código ético con principios generales, y luego tienen un número de anexos específicos para industrias, desde industrias alimenticias, farmacéuticas, bebidas alcohólicas, y el anexo X es el anexo relacionado a la industria de las apuestas. Luego, la Secretaría de Premios y Apuestas, SPA, emite varias ordenanzas que regulan la industria de las apuestas, incluidas las normas de publicidad aplicables. Voy a ir a algunos de estos aspectos, pero quisiera resaltar que en 2026 hay un proyecto de ley que busca prohibir toda forma de publicidad de apuestas, patrocinio por parte de personas influyentes. Entonces yo creo que no hay un punto de retorno aquí de la industria. Políticamente y socialmente esto ha sido un shock para la sociedad en Brasil. Todavía requiere revisión, aprobación, y tal vez culturalmente necesitamos encontrar un balance con la industria para darle algunas perspectivas. Glenn habló sobre el mercado de Estados Unidos. Estamos lejos de esa perspectiva en términos numéricos, pero esto es solamente para mostrarle que el mercado de apuesta en Brasil, en cifras, el primer año de estas operaciones regulares. ¿Por qué es tan importante esta historia? Tuve la oportunidad de poder aconsejar agencias. No trabajaba con ninguna plataforma directamente de apuesta, pero había agencias que estaban muy preocupados de cómo hacer de forma correcta en el 2025, y si el 2025 realmente mostró la diferencia de hacer los negocios dentro de la ley y la regulación versus de no saber nada ni en dónde invertir o trabajar de manera no regulada. Entonces, en términos de publicidad, para darles una perspectiva, tenemos un 95.2 billones de reales invertidos en la inversión de publicidad, y aquí pueden ver las categorías
de publicidad o marcas, y la apuesta, la industria de apuestas estaba en el puesto número 6 atrás de industrias publicitarias tradicionales como la farmacéutica y de comidas. Creo que específicamente cuando hablamos sobre deportes, el tema de que nos traen esta arena es el impacto que tiene esto en los deportes, las apuestas. Estamos no solamente expuestos a estas marcas en todo tipo de los nombres de los estadios hasta las placas de en los espacios publicitarios en los estadios, pero hay dinero detrás en este caso, como mencionó el profesor, dentro del fútbol, detrás de estos equipos, realmente apoyan a estos equipos más pequeños, y esto ayuda a la capacidad de estos equipos que sean, y hace también bastante competitivo de poder invertir esto. Y no puedo honrar a mi propio equipo. Voy a cubrir eso por nosotros, pero Flamengo es el equipo más grande de fútbol en términos de auspicios de marcas de casas de apuesta. Entonces, volviendo a la regulación y el cumplimiento de la arquitectura, es importante entender quién hace qué, y qué es el poder acá del CONA. Es una arquitectura. La CONAR es yo soy voluntaria de la CONAR dentro de esta agencia de autorregulación de publicitaria. Su trabajo es voluntario y tiene representativos de la industria, de los medios, publicidad, sociedad civil. Ese es mi caso. Y ellos no tienen ningún poder policial. Pero es una referencia cuando estamos hablando sobre publicidad, y como vemos aquí, las autoridades consultan a CONAR para empezar casos más allá de la autorregulación, del espectro de autorregulación. Entonces, aunque no tenemos un poder policial, es un elemento muy importante en la estructura del cumplimiento de la ley. Entonces, el Ministerio de Finanzas, que es la entidad que regula las apuestas a través de la Secretaría de Premios y Apuestas, que es la agencia que regula y que autoriza las operaciones de las plataformas de apuestas online, no operan dentro de Brasil. Entonces, la SPA no solamente regula, pero también hace cumplir la protección de la ley. Es el regulador federal. También a nivel federal tenemos la CENACON, que es la Agencia Federal de Protección al Consumidor. Sí, esta con un gran poder policial, porque su función está basada en la ley del consumidor, que es la ley 99. Y todos sabemos que el consumidor tiene una forma diferente de hacer cumplir la ley o los riesgos potenciales que podrían enfrentar. Entonces, tiene un gran nivel de poder. Vamos a ver algunos casos aquí donde la CENACON estuvo involucrada para proteger a los consumidores de la industria de las apuestas, específicamente desde el punto de vista del engaño, de publicidad engañosa, y también como ellos estuvieron activos en todo el espectro del cumplimiento de la ley. El papel del Tribunal Supremo empezó el año pasado, a mediados del año pasado, y hay un mercado oficial que ahora empieza a emitirse, pero el impacto cultural y financieramente en económica cayó bastante. Tenemos una asociación de bancarias demandando de cómo las plataformas de apuestas pueden utilizar el dinero, recolectar dinero de los consumidores, porque vemos no solamente la tendencia de
de las medicinas para bajar el peso. Ahora vemos esto, el impacto que esto tiene en la industria alimentaria, en la industria de aviación, de la indumentaria. Podemos hacer un paralelo aquí entre esa droga para bajar peso y también cómo las apuestas han influenciado en otras industrias. Entonces se siente la presión donde todo el mercado, las ventas, la industria de la ropa o incluso en la industria alimenticia, las personas ya no compran ni siquiera comida porque están endeudados por las apuestas. Entonces, dos leyes fueron sobre la asociación. Se conceden unas órdenes judiciales para la prohibición inmediata de toda publicidad, pues, y también la Corte Suprema activó en esto dándole creo que fue el año pasado, donde se crearon estas órdenes vinculares. La primera era la prohibición de toda publicidad de apuestas dirigidas a niños y adolescentes en todo el país. Esto fue a través de la Senacom y a través de la agencia SPA, que entonces todo lo que está dirigido a niños y adolescentes, ahora no solamente la ley, sino también una decisión del Tribunal Supremo de la prohibición de este tipo de publicidad. Y la orden número 2 es el Ministerio de Hacienda recibió una orden de implementar urgentemente mecanismos que impidan a los ministerios de la asistencia social de utilizar los fondos gubernamentales en plataformas de apuestas. Entonces, si uno está recibiendo estos bonos familiares, uno no puede estar apostando ese dinero en las plataformas. Ellos hacen el cruce de esta información con el número de su seguridad social y uno va a estar prevenido a no hacer estos actos. No debería utilizar el dinero para apostar y a generar más dinero. Ahora vamos a ir un poco más hacia las reglas específicas de los casos CONAR. No voy a leer todos los puntos aquí, primero porque no puedo, porque está muy lejos de mí la pantalla, pero resalté aquí los más importantes de esta regla de marketing y publicidad. Desde el anexo X del CONAR hay 5 principios que son el juego responsable. Entonces, los anuncios deben incluir la información sobre estos daños, las advertencias. Por ejemplo, para los bebedores de alcohol tenemos la advertencia sobre las enfermedades que puede causar. Esto puede causar adicción. Juega responsablemente, así. Entonces, uno de los principios que son muy importantes aquí, porque es subjetivo, es la idea de que el juego puede ser concebido como algo atractivo. Yo siempre hablo con con mis clientes de una agencia publicitaria. Nos sentamos todos juntos. ¿Cómo hacemos a alguien que quiera usar su producto si uno no puede decir que te van a dar algo en contraparte, porque está prohibido representar este juego como algo atractivo? Entonces es un desafío para la industria, porque es similar al alcohol. De vuelta, uno tiene que hacerlo atractivo, tiene que querer que los consumidores utilicen estas plataformas, pero uno no puede prometer éxito financiero, uno no puede prometer que vas a jugar y vas a ganar, no puedes prometer y decir que cualquier equipo o... Esta es una regla de CONAR también, que los modelos publicitarios deben ser para mayores de 21 años. Es una protección del menor. Los modelos deben ser mayores de 21 años y aparentar serlo dentro de las publicidades también, ¿verdad? No se puede haber influencers de menor edad. Es muy fácil decir, ahí está mi marca en el estadio, pero la industria de la publicidad todavía quiere saber cómo comunicar las apuestas de una forma responsable. Y aquí tenemos CONAR y también la Senacom y las SPA. También hay que decir que solamente las operadoras licenciadas pueden hacer negocios en Brasil desde enero del 2025, operadores con licencia. De esta manera hay una prohibición estricta desde la plataforma para las plataformas legales. Es muy importante el compromiso sobre sus influencers o afiliados. El operador es responsable de todo el marketing. Y en el anterior panel vamos a hablar sobre qué es un afiliado, cuál es la diferencia entre un afiliado y un influencer, y CONAR definió eso. Voy a hablar de eso más adelante en la diapositiva.
CONAR lanzó una guía, unas directrices de influencers en el 2020, están actualizadas ahora. Entonces, ¿cómo hacer publicidad? Entonces, esto fue después de la guía de 2023. Esto fue dirigido realmente a las nuevas prácticas de hacer publicidad a través de los influencers. Vemos esto donde hay casos que hay publicidad escondida, por ejemplo, un influencer que no demuestra realmente que me están pagando por eso. Un producto, por ejemplo, para mi pelo, está usando como una publicidad escondida o enmascarada. Entonces tratan de consentir un influencer y tratan de hablarle que crean una conexión entre la marca o ponerlo como sponsor, como sea. Entonces la CONAD ya lanzó el 1 de junio, desde ahora está en vigor. Fue revisada esta guía para incluir un espectro más amplio sobre no solamente que los influencers, pero los nuevos influencers, incluyendo su afiliación y las compensaciones de la industria. Lo que quisiera mostrar aquí es que reforzar de que las plataformas de apuestas ocurre casi en todos los días de CONAR, de las marcas me dicen, discúlpame, yo no tengo nada que ver, yo no influencié el contenido para menores de edad, no les di un script al influencer, entonces yo no puedo ser responsable por eso. Entonces, a través de esta nueva legislación, el operador asume responsabilidad estricta por el contenido del influencer, en caso de no solamente una publicación, sino ya no es una excusa de que yo no dirigí esta publicidad. Si alguien está hablando sobre su marca, usted es responsable sobre lo que se dice. Entonces, de esa manera, uno no puede no atender lo que las personas hacen con su marca. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de cumplimiento con mis influencers. Uno tiene que estar en problemas diciendo que uno puede hacer o cuáles son estas marcas que están detrás de los influencers. Ecodigital, esa fue una ley que se aprobó en marzo de este año. No tiene reglas específicas sobre apuestas. Menciono eso nada más porque regula cualquier propaganda digital involucrando a niños. Y ya sabemos que la publicidad de apuestas para niños es ilegal, pero la ley digital expande la manera en la cual la regulación de plataformas determina cómo las plataformas pueden o no perfilar a los niños a través de sus cuentas de medios sociales o diseñar publicidad específicamente para niños. Entonces eso impactó la Código Digital, impactó a todo el mercado de influencers también, ya que ellos estaban haciendo eso, estaban haciendo blanco a niños para que utilicen plataformas de apuestas y tal vez no apuestas deportivas, pero sí atraían a niños para usar un número de juegos, videojuegos que al final tenían un mecanismo de apuestas como Lootbox. Lootbox es un videojuego donde se apuesta para tener la oportunidad de ganar más monedas o se apuesta para... Eso ya es un mecanismo de apuesta y Ecodigital buscó regular eso también, prohibiendo la práctica del Lootbox. Entonces, como mencioné, la aplicación, el desafío en cuanto a la aplicación aquí es, aunque todo este marco ya se ha construido, todas las fuerzas de tarea conjunta de reguladores ya están en su lugar. 80% de las denuncias de CONAS hasta este momento han sido de operadores sin licencia. Entonces, los operadores ilegales están ganando la batalla hasta este momento. La solución a esto es, o ha sido, que la CONAR ha establecido un protocolo con la SPA para tener algún tipo de sistema de consecuencias. Entonces la CONAR monitorea, le avisa a la SPA que tiene poder policial y trabaja con la ANAC y Anatel, que son los reguladores de Brasil, para Internet y Signal y me olvidó la palabra.
que regulan la transmisión de información en línea y demás. Entonces ellos tendrían el poder de bajar estos operadores sin licencia. Voy a repasar algunos de los casos. No tenemos mucho tiempo para repasar los detalles, pero quería nada más hablar del lenguaje que han usado la campaña y que ha causado problemas. Esto es un caso de 2024, antes de que la ley fuera aplicable, pero se puede ver aquí una muestra de la decisión de CONAR. La campaña era una campaña SMS a un número de celulares en toda la nación usando el eslogan: vive la emoción de jugar y ser parte de esta experiencia donde la suerte te espera. Y ganar es solo el comienzo. CONAR interpretó que básicamente ganar es donde se empieza recién en la plataforma. Eso engaña y hace que los consumidores crean de que ganar está garantizado. Y eso es de nuevo algo prohibido para la industria de apuestas. Esto se inició por el ministro de Finanzas. Ellos trabajaron con CONAR para que este proceso suceda y tomar acción en contra de la plataforma. En este caso fue Blaze.com. El fallo al final fue que CONAR recomendó que las alteraciones sería alterar la campaña y suspender este tipo de mensajes. Otro caso, un poquito más tarde en el año 2024, noviembre, Sport esta sorte dice turbine su ingreso extra. Eso también fue problemático en cuanto a la promesa de que los juegos, siempre sabemos que los resultados no es garantizado, pero ellos decían lo contrario y usaban un programa afiliado, no de influencers, pero afiliados, personas afiliadas que ganaban según la cantidad de clics que lograban. Y eso es, los afiliados básicamente tienen un enlace en sus posteos, hacen clic sobre ese link cuando se va a la plataforma y se juega ahí. Lo que se pierda o lo que gana en la casa, el afiliado gana un porcentaje de eso. Entonces es muy complejo y el programa afiliado no es algo que solo usa la industria de apuestas, pero así es como funciona en este escenario. Y creo que el tercero, no el último, pero el tercer caso era uno muy complicado y teníamos la publicidad de Tropicalize. Utilizan niños como influencers para usar la plataforma con lenguaje de caricaturas. Se atraían a niños a este entorno de las apuestas. No necesariamente usaban efectivo, pero habían premios y se hacía a través de videojuegos. Esto fue una de las series de representaciones del CONAR y de nuevo la plataforma también se les advirtió por la CONAR de manera pública sobre la publicidad, el no cumplimiento con la publicidad. Voy a volver aquí. Voy a mostrarles un caso que resultó ser el cuarto caso, pero voy a mostrar el video antes y estoy seguro que los brasileños van a reconocer esta publicidad como una de las maneras, una de las estrategias de marca más eficientes. Brasileirão. Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão Betano. Brasileirão? Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão. Betano. Brasileirão. Betano. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Entonces, me gusta este caso, primero porque es muy fácil de entender. Brasileiro Betano, no hace falta traducir. Brasileirão, quien no sabe, es el campeonato nacional de fútbol. Betano, los derechos para asociarse con el campeonato. Resultó ser que CONAR entendió. Creo que es importante decir que cuando esto sucedió, marzo del 2025, al comienzo de este mercado regulado, cuando las marcas en verdad querían asegurarse que se distinguían del resto, considerando que todos involucran algo de apuestas, entonces es
muy difícil decir qué plataforma hay que elegir, a qué plataforma debo creer o confiar. Entonces ellos tratan de reforzar su marca, pero la manera que encontraron de repetir constantemente como si fuese un lenguaje, no tenía nada más, ninguna referencia a las apuestas o el juego, pero el sobreuso de la marca se interpretó como una estrategia de marketing constante para reforzar. Tenés que apostar. Todo es betano, desde el casamiento, desde el anuncio del noticiero hasta la transmisión del partido, todo involucraba apuestas. Entonces, eso se consideró una publicidad problemática. Betano cambió esto hasta el punto de que ya no tienen los anunciadores de televisión, ya no se llama campeonato brasileirao betano, ahora solo campeonato brasileirao. Entonces, digamos, cuando hablamos de la propiedad intelectual, como dije, no se trata solo de los derechos de nombres, las marcas comerciales, eslogans, involucra el centro de la propiedad intelectual cuando hablamos de marcas comerciales, eslóganes. Estos son muy comunes cuando se trata de los nombres. Yo tengo muchos problemas en recordarme cuál es cuál. Creo que Brasileirao Betano es el que se me quedó en la cabeza, pero todos los otros son muy parecidos en su nombramiento. Con los otros tengo dificultad en recordar cuál es Nacional Esportes, Esporte Nacional. Entonces, las marcas comerciales son muy relevantes para ellos desde 2025 y voy a resaltar y conectar los puntos aquí de que estoy seguro que todos saben. Antes que nada, la PTO en Brasil permite desde el 2025 que el lenguaje de protección de estas marcas comerciales, como dije, desde 1918, cualquier tipo de apuesta era ilegal. Entonces la PTO tuvo que revisar sus guías para permitir este tipo de categoría de servicio, productos. Pero creo que la parte interesante es el registro del eslogan, que también es algo del año pasado. Como vimos, los eslóganes son donde las marcas ahora se diferencian unos de otros, haciendo que los consumidores naveguen en todas las opciones que tienen en cuanto a las marcas. Entonces le aconsejé a muchas de las agencias que vean algún tipo de eslogan que habla de las apuestas e informe sobre las apuestas y que incentive apuestas pero que no sea ilegal. Entonces, bajo la vigilancia de CONAR, esto es información bien conocida. Si el eslogan es un lenguaje de publicidad nada más, no es registrable, pero si es distintivo puede registrarse por la PTO. Y creo que el cuidado que hay que tener es que solo porque se registra un PTO para marca comercial o solo como marca comercial, no significa que van a cumplir con el criterio de CONAR o Senacom, y ese eslogan tal vez no incentive el sobreuso de las apuestas y demás. Entonces aquí están algunos ejemplos de eslogans de estas plataformas de apuestas. Entonces, las conclusiones prácticas, no voy a leer todas, pero para las plataformas operadores se debe saber que sus influencers y afiliados ahora se consideran parte del problema, de su problema, no solo el eslogan que se eligió, el sponsor que eligió, el auspiciante que eligió o los atletas que eligió para que sean portavoces. Sus influencers y afiliados también son parte del sistema. Se tiene responsabilidad sobre lo que ellos hacen. Los niños haciendo publicidad está prohibido desde un inicio. Hay que tener cuidado con el uso de imágenes, de colores, frutas, caricaturas, porque eso se puede usar en su contra. Y creo que desde el punto de vista de Senacom, si es que el cliente recibe la advertencia o algún contacto de Senacom, hay una bandera roja ahí mismo, porque es rápido, es más rápido que las cortes, más fácil que CONAR, más rápido que el SPA, y pueden imponer multas muy serias. Entonces, y también puse cuidados acá a la parte de abajo, y creo que el comentario es que la Corte Suprema es parte de esta ecuación. Como dije, es un tema económico-social para Brasil,
hay un número de proyectos de ley que discuten apuestas en plataformas en la industria, y también paralelo a esto discusiones sobre legalizar a los casinos, entonces revocar la ley de 1946, y en mi vista vamos a tener más restricciones para la publicidad y el marketing en general para esta industria, y esto tiene 10 días. Lula, el presidente actual, candidato para la reelección, ha dicho que si dependía de él prohibiría las apuestas. La historia política detrás de esto es que está tratando de tener acceso a las mujeres, a las votantes mujeres femeninas, porque ellas son las que sufren las consecuencias de que sus cónyuges vayan a la quiebra por apuestas. Y me olvidé de mencionar en una de las diapositivas, uno de los aspectos de la ley determina que las plataformas de apuestas no pueden tomar tarjeta de crédito, pueden tomar tarjeta de débitos o pagos automáticos, pero no tarjeta de crédito, porque no se puede permitir que los consumidores se entren en deuda, prestar plata o tener crédito para cubrir sus apuestas. Entonces, ahora se tiene el dinero en el bolsillo, no se puede apostar. Esa es la razón por la cual está tan enfocado en prohibir o por lo menos regular esto de manera más fuerte, y está comunicando al respecto. Entonces, muchas gracias. Esto ha sido una buena oportunidad para mí. Gracias. Gracias, Fernanda, por su publicación sorprendente. Creo que nos quedamos sin tiempo, así que tal vez alguien del público puede preguntar algo. Una pregunta. I promise, Ricky. Voy a hacer yo la pregunta, entonces voy a hacer mi tarea y decirle para Glenn. Esta vista hablando sobre el deporte de fantasía, deporte tradicional, apuestas y mercados de predicción desde un punto de vista regulatorio. ¿Cuál es la distinción legal que tenemos que hacer cuando estamos hablando sobre un producto no licenciado? ¿Cuál debe ser la etiqueta que se le debe poner? Y si los mercados de previsión va a ser una colisión en el mercado de previsión. Bueno, para responder la pregunta número 2, sí, los mercados de previsión son la nueva frontera, por supuesto. Y es muy difícil de darle una respuesta difícil sobre las diferencias, pero la diferencia crítica entre estos mercados de predicción o apuestas tradicionales es que tal vez no lleva a cabo la integridad del contexto del deporte, la apuesta tradicional. Por ejemplo, no están ofreciendo sobornos a los jugadores, referees, pero tal vez esto pueden estar en otra parte. Entonces, la diferencia sobre es el riesgo de la integridad de los actores que se incluyen en este mercado de predicciones o apuestas ilegales. Para Fernanda, para hablar sobre un mercado regulado completamente, esperamos algún día podamos decir lo mismo. ¿Cuál fue el desafío más difícil de cumplir? ¿Las licencias, la publicidad, los influencers o la protección del consumidor? Creo que al comienzo, para hacer una plataforma autorizada, el umbral es muy alto, entonces hay cuotas por los impuestos por los 5 años que van más allá de los 16 millones de reales. No es para jugadores o actores pequeños o casas de apuestas pequeñas, sino que, por ejemplo, hay dinero que hay que repagar desde la casa, pero también para fondear todo el marco del cumplimiento de la ley. Esto es muy costoso, muy complejo, y la SPA, la organización de la agencia que regula esto, ellos revisan la promoción y ese tipo de cosas, y de repente ahora van detrás de criminales o plataformas que no cumplen con licencias, y ese dinero ayuda a fondear a la asociación.
Desde 2023 a 2024, ese fue el desafío de poder tener las regulaciones en Brasil, de poder compartir lo que la ley te requiere como una plataforma. No puede ser tenemos un buen contenido con las entidades locales, no solamente con nuevas empresas, sino que las empresas que ganan en Brasil tienen que estar físicamente en Brasil, no solamente compañías internacionales que entran a Brasil y hacen lo que quieran en términos de mercado, pero creo que al comienzo ese fue el desafío. Ahora no hay ninguna pregunta sobre el tema de publicidad, porque las marcas, la industria de no apuestas van a hablar poco sobre eso, sobre el co-branding, sobre las marcas de ropas, van a hablar entre ellas porque se convierten en una industria de la noche a la mañana. Entonces eso es cuando eso ocurre, cuando las publicidades se ven un poco complicado. Los amigos de lo que hacen marketing son muy creativos, pero siempre tienen que saber cuál está la industria. Si hay un sponsor de un equipo, quisiera hacer algo con el sponsor de apuestas, uno tiene que educar a su cliente para decirle: ustedes están en una industria regulada ahora, hay un espectro en el cual tiene que trabajar. Yo creo que la publicidad es el nuevo desafío. Con las regulaciones de CONAR, quisiera ir ahora a una pregunta sobre propiedad intelectual. Si este eslogan de reducir los problemas, desde un punto de vista publicitario, también ¿cómo podemos ver si podemos considerar estos eslogans? Primero tiene que ser algo bien distintivo. En este área de apuestas es difícil llegar a ese punto, pero una vez que uno pudo registrar con la PTO, si ese eslogan en la primera revisión parece que no está apoyando el uso de la plataforma, tal vez en el contexto de una campaña publicitaria pueden utilizarlo, pero tenemos un caso, voy a terminar este caso, pero tenemos un caso donde la discusión era sobre que todos los días es un super say para super apostar. Entonces, significa, para CONAR decía que significa, al usar esta plataforma todos los días vas a ganar porque es un súper feliz día. ¿Cómo va a ser feliz si perdes dinero? Entonces, se tiene que poner de una manera muy correcta para usar lemas o eslogan para identificarse como una empresa, pero si uno quiere invertir en eso, hay un registro, uno quiere registrar esto, tenemos que saber cómo utilizar esto. Bueno, gracias, este es un gran tema para seguir hablando, pero lastimosamente tenemos que ir al almuerzo. Gracias, Lem. Fernanda, apreciamos realmente que hayan compartido sus experiencias, su conocimiento y su compromiso con ACIPI, así que muchas gracias. Todavía vamos a seguir hablando hoy. Muchas gracias a todos. Panel, muchas gracias y let's go to lunch.